Bueno, como les decía, vamos a comenzar entonces con una nueva serie y si nos sigues a través de las redes y de las plataformas, ahí ya habrás visto pues cómo la vamos a estar titulando durante las próximas semanas. Pero antes de revelar, bueno, ya lo pusiste. No importa, tranquilo. La serie se va a titular Las caras de Jacob. Las caras de Jacob. Y hoy vamos a estar viendo una de ellas, una de las partes de la historia de este personaje que, mira, a mí me encanta decir de que a pesar de que son historias, de que son cosas que acontecieron hace miles de años atrás, no son irrelevantes porque el ser humano sigue siendo el ser humano. El ser humano sigue teniendo los mismos obstáculos, las mismas situaciones, porque todos compartimos una misma naturaleza. Y realmente que la vida de aquel patriarca de Jacob, sé que nos va a animar y nos va a hablar mucho acerca de lo que es el carácter y el corazón de Dios. Quiero leerte aquí rápidamente los dos versículos que estaremos tomando como inicio para esta serie. Lo encontrarás en Génesis capítulo 25, versos del 19 en adelante. Y dice de la siguiente manera: este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Bueno, como te había mencionado, lo que es Jacob es considerado uno de esos grandes patriarcas de la fe. Para tanto el judaísmo como el cristianismo lo consideran como patriarca de la fe, lo que son Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de la fe. Y a simple vista, por las historias y lo que se comparte de ellos, podemos verlos como que, wow, estos grandes hombres ejemplares. Pero te digo una verdad, que no eran muy diferentes a ti y a mí, en el hecho de que también eran personas de que por situaciones de la vida tomaron de repente decisiones, hicieron de repente cosas los cuales terminaron siendo problemáticas en cierto punto. Y lo vamos a ir viendo al transcurso de la historia de Jacob. Y lo bonito de todo esto, de estas historias, de estos patriarcas, es que fueron, a pesar de ser gente que influyó mucho en la historia, también eran personas llenas de carencias, de defectos y miedos también. También tuvieron miedo como tú y yo. Y perfecto, de que Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros defectos. No retira su promesa delante de ti. Y vemos de que estas personas son consideradas padres de la fe no por sus propios méritos, no por las cosas que ellos pudieron o no llegar a hacer, sino porque había un Dios fiel que iba por delante de ellos, confirmando una y otra vez su promesa. Amén. Bueno, Jacob podemos verlo prácticamente como el tercer eslabón de esta cadena de promesas que comienza con Abraham. Y durante los próximos fines de semana vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta historia, cómo Jacob camina de la mano de Dios. Y hay muchas cosas que el Señor durante su caminar tiene que confrontar en la vida de Jacob, tiene que de repente llevarlo a situaciones también conocer su identidad. Estas historias prácticamente nos van a hablar de eso, de identidad. Entonces, vamos a ir comenzando la historia de Jacob. Voy a leerte nuevamente los versículos que vimos al comienzo. Génesis 25, versos del 19 en adelante. Dice así: este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Vamos a dar un poquito de contexto. En Génesis 12, voy a irme un poquito para atrás, Génesis 12, Dios hace una promesa a Abraham. Dios hace una promesa a Abraham. Y para resumir rapidito, nada más en 2 puntos, la promesa que le da Dios a Abraham es: te daré tierra y te daré descendencia. Esa era en sí la base de la promesa de Dios para
Abraham. Y desde Génesis 1 vemos esto, vemos que se replica este mismo patrón. Dios promete tierra y promete generaciones, herencia. O sea, podemos verlo sencillamente en Adán y Eva. La primera asignación que Dios da a Adán y Eva es ser fructíferos y multiplicarse. Ser fructíferos y multiplicarse. Nos habla de eso, nos habla de generación, de tierra, de avance. Eso es lo que estaba en el corazón de Dios. Ese era exactamente su plan para la humanidad: fructificar y multiplicar. Y Génesis cuenta este libro con 50 capítulos. Son 50 capítulos en total, de los cuales desde el capítulo 1 hasta el 12, se puede resumir facilito en 4 grandes acontecimientos, en 4 grandes eventos, que es lo que tenemos aquí. Primero, la creación. Segundo, la caída del hombre. Tercero, el diluvio. Y cuarto, la Torre de Babel. Son los 4 eventos que resume desde Génesis 1 hasta el 12. Están aprendiendo bastante, ¿ah? Ay, ay, ay. Estos primeros 12 capítulos del Génesis son sumamente condensados. O sea, estamos hablando de unos lapsos de tiempo enormes, enormes, enormes. Pero el que fue el escritor del libro del Génesis, que teólogos afirman que fue Moisés, resume todos esos acontecimientos desde el capítulo 1 al 12 súper rápido, súper comprimido. ¿Y qué sucede? Los siguientes 39 capítulos, ahí Jacob, perdón. Estoy metiendo a Abraham en el arca y a ¿cómo se llama? A Moisés a partir. No, ese sí está bien. Moisés sí partió el Mar Rojo. Perdón. Los siguientes 39 capítulos del libro del Génesis, vemos que Moisés prácticamente como que le mete así el freno, le baja las revoluciones y se toma el tiempo de ir detallando y detallando y detallando. Génesis 39 al 50 pasa un periodo de tiempo de aproximadamente 250 a 300 años. Así que sí se toma la delicadeza, se toma el cariño de ir explicando poco a poco estos relatos. Y prácticamente es el relato de la familia de Abraham, de sus descendientes Isaac y su descendencia Jacob y todos los demás que seguían ese legado familiar. Y siempre se repite este tema: tierra y descendencia, tierra y descendencia. Y te comento, el inicio de la vida de Jacob no fue en circunstancias normales, fue un poco inusual el inicio de la vida de Jacob. Para poder entender esto, la Biblia nos ayuda al poder saber cómo fue su llegada al mundo. A diferencia de otros personajes, Jacob no entra en escena así, ¡pam!, sino que vemos cómo fueron las condiciones previas a su nacimiento, cuando estaba en el vientre de su madre. Y lo que puede resumir la historia de Jacob es que no sería nada fácil. Lo que es el dolor, el quebranto, la dificultad es algo que vamos a ver palpando siempre, latiendo en la vida de Jacob. Vamos a ver Génesis 25, verso 21. Dice así: Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Vemos que Isaac vive nuevamente lo que su papá vivió, porque Abraham tuvo una situación más o menos similar. Su esposa Sara no podía concebir, no podía tener hijos, y hicieron toda clase de cosas para poder tener descendencia. No vamos a ahondar mucho porque empiezo a contar otra historia, pero ¿qué termina sucediendo? Dios termina respondiendo la oración de ellos, su promesa, y contra todo pronóstico, debido a la edad avanzada que tenía Sara, queda embarazada de Isaac. Y vemos que Isaac experimenta lo mismo con su esposa, con Rebeca. No podía quedar embarazada, pero
Dios responde su oración en fidelidad y Rebeca queda embarazada. La mamá de Isaac, Sara, es como ese eco de lo que fue la vida y la lucha interna que tenía en sí este personaje, este Isaac, y luego su hijo Jacob. Entonces, Génesis capítulo 25, verso 22, vemos lo siguiente. Pero los niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Empezamos a ver ciertas características de la vida de Jacob, que lo que era las dificultades y el dolor siempre estuvieron presentes. Desde el comienzo su madre pasó por aquello, pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor y le pregunta a Dios: ¿por qué me pasa esto? Debido a lo que estamos leyendo, podemos asumir de que lo más seguro no fue un embarazo fácil. Hay veces de que mujeres llevan embarazos súper sencillitos, ni un solo síntoma, ni mareos de la mañana, nada, absolutamente nada. Pero hay otros casos que son difíciles. Son difíciles. El embarazo es algo que te revoluciona por completo. Digo, yo soy hombre, no puedo pues como que dar muchas luces de eso. No he quedado embarazado. Lo viviré cuando ya mi esposa quede ahí con mini bonis. ¿Cuántos quieren mini bonis aquí? Ay, está viendo. Ay, mira lo que estoy diciendo. Adiel dije 3. Pero bueno, hay embarazos que son dificultosos. Y eso es lo que estuvo experimentando aquí Rebeca. Y hay algo interesante en la vida de Jacob. Y que eso lo podemos ver y en cierto punto conectar con él. Porque esa pregunta que hace su madre: ¿por qué me pasa esto? Ese sentimiento, esa impotencia ante las adversidades, todos la hemos pasado por algún momento. Ninguno es inmune a las adversidades. Todos hemos pasado por un momento difícil, porque sencillamente la vida es difícil. No te voy a mentir, la vida es difícil, lo hemos dicho una y otra vez. Y si en algún momento al haber recibido este mensaje, al haber llegado a Cristo, te dijeron: mira, todos los problemas tuyos, todo se te va a poner en orden, todo se va a mejorar, no vas a tener ni una sola noche en la que no vas a poder dormir y tal, compa, te mintieron. Pasamos y vivimos las mismas cosas, pero siempre hay una diferencia: que tenemos fe y esperanza. Fe y esperanza. Y eso es lo que nos diferencia en este caso. Vendrán dificultades, vendrán situaciones difíciles, pero siempre habrá una medida de fe y esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo hermoso de la Biblia es que está llena de historias de personas que fueron amadas perfectamente, a pesar de que no eran perfectas. Solamente en Dios somos perfectamente conocidos y perfectamente amados. Y esas luchas que atravesaron nos conecta con esa realidad. Por eso es que es fácil a veces con estos personajes poder conectar. Y debemos darle gracias a Dios por ese hecho de que una vida llena de lucha y desgracia no deja de ser una vida llena de amor y favor de Dios. Eso no es compatible. A pesar de que estés pasando por lucha y por desgracia, eso no quiere decir de que el amor de Dios no cubra tu vida. Una vida llena de desgracia y lucha no deja de ser una vida llena del amor y el favor de Dios. Muchos podemos tener dificultades, traumas en el momento de que crecemos y que llegamos a este mundo. Y la trampa de todo esto es que por muchas dificultades que uno pasa y que uno vive,
termines encasillándote y metiéndote y quedándote solamente sesgado en esa pregunta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Mira, no te voy a mentir. Han habido situaciones en las que yo he estado aquí encasillado y preguntándole al Señor, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué todas estas situaciones tienen que ser tan dolorosas, tan difíciles, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Quiero decirte algo. Ni por un segundo te pase por aquí, por la mente, que Dios no está contigo en medio de esas preguntas, en medio de esas situaciones. Dios nunca se ha apartado, Él siempre ha estado allí. Cuando te preguntas, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esta enfermedad, Señor? ¿Por qué tengo que pasar, Señor, por esta escasez económica? ¿Por qué tengo que pasar, Señor, por esta muerte de este familiar, Señor, que me ha golpeado tan duro, que me ha quebrado el alma por dentro? ¿Por qué? Dios no se ha ido a ningún lado. Él ha estado allí contigo. A veces que confundimos, que pensamos de que porque Dios no hace las cosas como queremos, es que Él no nos escucha, Él no está allí presente. Falso. A veces la voluntad de Dios no es retirarte del problema. A veces la voluntad de Dios es fortalecerte a través de las situaciones de la vida. Amo que la Biblia recoja esta pregunta tan honesta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Vemos que Rebeca hace una pregunta sumamente abierta. Ni siquiera la adorna ni nada, sino que le dice, ¿por qué me pasa esto? Si mi suegro y mi esposo son los que tienen esta enorme promesa de parte tuya de darnos tierra, descendencia, de que van a ser más numerosas que las estrellas del cielo y tal y tal y tal, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos pasando esto si somos los herederos de la tierra prometida, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Ponte a ver, o sea, Rebeca tenía todo para de verdad poder quejarse y presentarle eso delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si supuestamente somos tu gente escogida para este plan que tienes con la humanidad, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento que me has abandonado en medio de esto? ¿Por qué me pasa esto? Rebeca sencillamente hace lo que lógicamente se debe hacer en una situación que sientes que te supera. Y es exponer tus preguntas, tus dudas y tu dolor delante de Dios. Es lo lógico a seguir. Y hoy quiero romper un par de cosas ante esto, porque hay veces que pensamos, ay no quiero molestar a Dios con mis problemas, no quiero cuestionar por qué Dios hace las cosas de uno u otro modo. Eso es una falta de respeto a Dios. ¿Qué Dios pensará de mí? Falso. Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso para poder responder cualquier duda y cualquier pregunta, cualquier temor. Es capaz de iluminar hasta la más profunda tiniebla de tu vida. Si estás pasando por una situación así, preséntala delante de Dios. Él está allí para respondernos. Rebeca estaba consternada. Su embarazo no tuvo que haber sido nada fácil. Y como te decía, cada embarazo es diferente. Hay algunos que, una brisa, sencillito. Hay otros que son complicados. En Rebeca debemos entender que no solamente existía el peso de llevar a término, a dar a luz una vida humana, sino que también encima de ella, de sus hombros, caía todo el peso de la promesa de Dios. Yo me imagino que ella pensó, oye, pero ¿será que yo soy la que va a terminar fregando y dañando esto?
al no poder dar descendencia a lo que Dios prometió a mi esposo. ¿Será que soy yo la del problema aquí en medio de esto? Todo ese peso estaba encima de Rebeca. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Ahora, en medio de esto hay una buena noticia. Dios responde. Dios responde. Pregúntale a Dios. Dios responde. La única situación de esto es que hay veces que Dios, en lo que responde, termina respondiendo cosas que de repente no es lo que queríamos oír. Y esa es la respuesta que encontramos al inicio de la historia de Jacob. Génesis 25:23 dice: y el Señor le dijo, aquí está la respuesta de Dios: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Sígame el hilo bien. 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Dios responde. ¿Cómo ves? Rebeca tendría gemelos. Cada uno lideraría una gran nación. Pero después de allí como que la promesa se va poniendo como que, ¿cómo así, Señor? ¿Serán rivales? ¿Una nación será más fuerte que la otra? ¿Y el hijo mayor servirá al menor? Esto es puro drama, esta promesa. ¿Qué pasó aquí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas cosas? Esto me huele a puro drama. Y quiero decirte algo. Aunque a Dios no le molesta responder tus preguntas, no esperemos que Él siempre diga lo que queremos oír. No esperemos que Él siempre diga lo que queremos oír. A veces queremos que Dios haga A o B. Le ponemos de repente a Dios, mira, si tú escuchas mi oración, bueno, haz esto, Señor. O haz lo otro, Señor. Haz A o B. Y lo queremos condicionar. Pero, por ejemplo, hay momentos que en ocasiones Dios, cuando le damos la opción A o la opción B, Él simplemente dice, está bien, espera. Ni la una ni la otra. Te dice, espera. Hay veces que así sucede. A veces no sabemos qué traerá el futuro, a veces no sabemos qué traerá el mañana, pero lo que tenemos que estar tranquilos y seguros es que en el futuro habita el Señor. Él tiene planes buenos para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios habita en el futuro. Tu futuro está en sus manos y no hay otro lugar más seguro en el cual estar. Tu futuro asegurado en las manos de Dios. Vamos a seguir, que después se me va el tiempo. Génesis 25, versos 24 en adelante. Dice: cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. Cuando comienzan a nacer los niños, ahí se da cuenta, oh, lo que Dios había dicho es verdad. Sí, iba a tener mellizos. Acuérdense, en ese entonces no existía, dizque, ¿cómo se llama la cosa del gel frío que le ponen en la barriguita? Ultrasonido, esa misma cosa, sí. Es que tenemos un doctor presente aquí, así que me mantiene bien con los términos científicos. Ultrasonido, entonces en ese entonces no existía nada de eso. Así que cuando comprueban esto de que de verdad eran mellizos, tuvo que ser una sorpresa. El primero en nacer era muy rojizo. Manténgase esto en la cabeza, eran mellizos, o sea, tenían cualidades igualitas, o sea, eran 2. Pero empezaron al momento de nacer a darse estas 2 diferencias. Dice que el primero era rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Le colocaron ese nombre, Esaú. Ahora veremos por qué. Entonces, el siguiente versículo 26 dice: después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos.
Vamos a ver esto detenidamente un instante. En la antigüedad, un nombre era más que un nombre. Un nombre no era nada más de que, ay, bueno, como suena bonito Juan, le voy a poner Juan. O como suena bonito Esperanza, le voy a poner Esperanza. O sea, los nombres eran más que nombres en ese entonces. Nombre te marcaba. Nombre era destino que se le ponía a esa persona. Nombre era más que un nombre. Y el hebreo, como lenguas de su clase, tienen un alfabeto, tienen una cantidad de palabras un tantito reducidas. Así, igual cuando de repente estás hablando en chino, en mandarín, si de repente alguna rayita la tienes mal colocada o lo pronuncias, haces el acento de manera diferente, es una palabra total y completamente diferente. Suenan igual, pero son total y completamente diferentes. Algunas palabras pueden significar muchas cosas. Solamente por cambiar una letrita es algo totalmente diferente. Y vamos a ver, por ejemplo, Esaú. Esaú es un poquito más sencillo, aunque en sí tiene ciertos debates teológicos de qué significa en sí Esaú, pero se dice que deriva de la raíz hebrea Sair, que significa piel de cordero o velludo o rojo. Es lo que significa Esaú. Bastante directo la palabra Esaú. Pero mira lo que pasa con el nombre de Jacob. Jacob en hebreo viene de la raíz Yaakov. Jacob. Y deriva esa palabra Jacob, el nombre de Jacob, de las siguientes dos: Acaf y Akef. Acaf significa suplantador, mientras que Akef significa talón. Talón. Vuelve y te repito, ten eso en tu mente. No es que era directamente ese nombre, sino que como suena, como viene de la raíz. A lo mejor al niño simplemente le querían poner, bueno, el que agarra el talón, pero suena también un poquito como a suplantador. Y veremos más adelante que más que una similitud sin malicia, sin querer, termina siendo en sí algo profético para la vida de Jacob. Así que Jacob y Jacob. Bueno, nombre te marca. Nombre te marca. Yo me imagino de que para Esaú, en lo que estuvo creciendo, que le dijesen la raíz de su nombre, que era peludo, qué sé yo, el monito. Yo me imagino que él estaba en su mente que, Dios mío, o sea, debe ser de que yo soy como un animal que me tengo que comportar de esa manera. Y también Jacob, lo más seguro, escuchando eso una y otra vez, no me imagino que tuvo que haber sido para el desarrollo de la vida de este niño, que todo el tiempo le estuvieran diciendo aquello, suplantador. Pero bueno, como vemos y te mencionaba, la vida de Jacob siempre estuvo teñida de situaciones difíciles. Ahora, Génesis 25, del 27 en adelante, dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo. Quédate con esa palabra en tu mente, temperamento tranquilo. Y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Temperamento tranquilo. Esa palabra, temperamento tranquilo, lo que tú ves allí, viene de la raíz hebrea tam, T-A-M, tam. Y tam significa algo muy curioso. Tam significa igualmente correcto o perfecto. Y lo podemos ver en el primer capítulo de Job, porque es la misma palabra que se utiliza en primer capítulo de Job, primer verso, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Esa palabra intachable también era tam, intachable, tam, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Así que vemos que la característica de Jacob, de ser un hombre tranquilo, no es que era perezoso, que nada más estaba allí sin hacer nada, sino que se le consideraba de un temperamento, de un carácter bueno. O sea, era algo positivo en la vida de Jacob. Ahora,
Em, Como ustedes saben, a nosotros siempre nos encanta mezclar varias cosas cuando compartimos un mensaje. Hace unos meses atrás vimos, qué sé yo, historia, economía. También hace un tiempo atrás habíamos visto ciencia, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver un perfil psicológico. Perfil psicológico. Tenemos estudiantes de psicología aquí también presentes aquí, así que cualquier cosita me corrige, pero vamos a ver un perfil psicológico de lo que es Esaú y Jacob. Vamos a hacer este contraste de analizar a Esaú y Jacob. Ahora, siempre lo primero va a ser Esaú y lo segundo Jacob. ¿Qué es este versus entre uno y el otro? Es que primero, Esaú era campo mientras Jacob era campamento. Esaú era cazador mientras Jacob era pastor. Esaú era aquel que amaba libertad, de estar sí, en lo salvaje, en la jungla, libre de preocupaciones, mientras que Jacob era más inclinado al deber. Esaú era más individualista, él se podía bastar por él mismo, mientras que Jacob era más familiar. Esaú no le importaba la herencia, no le importaban esas cosas, que herencia espiritual, ¿para qué? Mientras que para Jacob eso valía muchísimo, al punto de que hizo cosas un poco contradictorias. Eso lo veremos durante las siguientes semanas. Esaú amaba la caza, mientras que Jacob amaba cultivar. Era más propenso a cuidar, a cultivar. Esaú era impulsivo, mientras que Jacob era más paciente. Y eso lo veremos más adelante, que fue muy paciente en varias situaciones. Esaú era el favorito de papá, mientras que Jacob era el favorito de mamá. Esto nunca se nos son gemelos. O sea, se parecían, eran igualitos, pero tenían algunos rasgos que los diferenciaban muchísimo y sus personalidades ciertamente eran muy diferentes. Ahora, ¿de dónde vienen tanta diferencia? Diferentes, pero ¿de dónde viene tanta diferencia? Y lo pudiéramos resumir, y también es un principio de hacer perfiles psicológicos, es también analizar la parte del padre. Porque nosotros, hijos, somos resultado, somos reflejo de lo que vivimos a través de nuestros padres. Y podemos analizar un poquito entonces también un perfil de lo que fue la vida de Isaac. Vamos a analizar también el perfil psicológico de Isaac. Si pudiéramos resumir a Isaac en una sola línea, lo pudiéramos definir como una persona pasiva y condescendiente. Y ya veremos eso en un momento. Pasivo y condescendiente. ¿Por qué? Número 1, Isaac acepta el sacrificio de parte de su padre Abraham cuando tuvieron que subir al monte de Moria. Recuerda que la historia nos habla de que iban subiendo a este camino de esta montaña. Eso no era 30 minutos y después bueno, mato al niño. Eso era camino de días que tenían que subir aquella montaña. Y durante todo ese trecho, lo más seguro, el niño se preguntó más de una vez: ¿a dónde está el cabrito? Bueno, 2 más 2 son 4. Y no estamos hablando de un niño pequeño. Teólogos afirman que su edad pudo haber estado rondando los 13 años. Así que él estaba clarito a lo que iba. Lo segundo es que se mantuvo soltero toda su vida. Él no tuvo pretendientes ni nada. Quien consiguió el tener pareja para él fue el siervo de su papá, el siervo de Abraham. Fue el que le consiguió pareja, le consiguió esposa. Todo eso se suscita en Génesis 24. Si tú lees Génesis 24, te vas a dar cuenta que muy poquito se menciona a Isaac. Mintió también acerca de la relación con su esposa. Eso lo veremos en un capítulo más adelante, que para evitarse un conflicto con los habitantes de la región hizo lo mismo que hizo su papá. Dijo: no, ella es mi hermana. De la misma manera como Abraham dijo: no, Sara, como tú estás muy bonita, muy guapa, yo no quiero problemas con la gente aquí, así que yo le voy a decir que tú eres mi hermana. Y lo mismo hizo Isaac.
evitar problemas. Era pues como a lo que él estaba inclinado. Mientras se asienta en la tierra prometida, en Génesis podemos ver de que cuando se asentaba un campamento cavaban pozos para poder tener ahí la recolección de agua y demás. Bueno, él cavó un montón de pozos porque siempre trataba de evitar conflicto con X o Y nación. Hizo paz con enemigos potenciales. Entró en diálogo con enemigos potenciales con tal de no tener situaciones alrededor de él. Evitaba conflicto a toda costa, incluso evitaba conflicto con Rebeca. Ahora, el perfil psicológico de Rebeca es algo salvaje, es totalmente diferente al de Isaac. Rebeca más bien era una persona activa y ambiciosa. Y esto no es solamente que uno está tirando líneas y haciendo suposiciones, todo lo podemos leer en Génesis 24, es como una radiografía de lo que es la personalidad de Rebeca. Rebeca, cuando llega el siervo de Abraham a la casa de su padre, fue la primera que salió a asistirlo, sin pensarlo mucho. De una vez comienza a actuar, a ordenar, a darle de beber a los camellos. Ella misma es la que va a darle de beber a los camellos del siervo de Abraham. Eso lo podemos ver en Génesis 24, verso 20. Ofrece incluso que el siervo de Abraham se quede hospedado en casa. Ella comienza a ver armas a tomar, a organizarlo todo, a poner a la gente en something. Esa era Rebeca. Incluso vemos también de que corre a contarle todo a su madre. Era alguien con iniciativa, era alguien de que no esperaba que sucedieran las cosas, ella hacía que las cosas sucedieran. Esa era Rebeca. Y lo podemos ver, lo voy a leer aquí rapidito en Génesis 24, 28. Dice, la joven corrió a su casa para contarle a su mamá todo lo que había ocurrido. Su hermano Labán y su papá Betuel le preguntan a ella si quería casarse. O sea, llega el siervo de Abraham a buscar, sus intenciones era buscar una esposa para el hijo de su amo. Y es algo bastante loco porque en ese entonces eso no era dizque, ay, bueno, vamos a preguntarle a ver si la niña quiere. No, estamos hablando de una civilización muy patriarcal. Ella simplemente se le decía, hija, es de tu esposo. Chévere. Ya todo bien. Ya, o sea, no era nada así como que le preguntaban, oye, ¿será que te gusta el muchacho? No, nada de eso. Lo vemos en Génesis 25, 57, 58, dice, bien, dijeron ellos, ya llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca, ¿está dispuesta a irte con este hombre? O sea, para ir a casarse con Isaac. Le preguntaron y ella dijo, sí, iré. Tan sencillo como eso. Rebeca es la que decía, la que dice, sí, voy. Es alguien que era sumamente decidido. Y vemos más adelante que cuando no podía tener hijos, ella no fue a donde Isaac y le dijo, Isaac, ¿será que tú le preguntas al Señor el porqué de todo esto? Y mira de que estoy sintiendo que algo está luchando dentro de mí, que ¿por qué está pasando eso? ¿Será que se lo preguntas al Señor? No. Ella simplemente fue ella delante de Dios y le preguntó, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Era alguien de armas a tomar. Esa era Rebeca. Ahora, podemos entonces, ya después de analizar estos perfiles psicológicos, dar un diagnóstico. Podemos concluir que con toda razón, el temperamento, la personalidad condescendiente de Isaac tendía a favorecer a Esaú, siendo el complemento de él. Como Isaac era así todo quiet, todo tranquilito y dale, llévame para allá o llévame para allá. Lo más seguro él le emocionaba ver a ese hijo que él tenía que se metía al monte, mataba a monos, mataba a toda clase de animales, se los traía a la casa y se los cocinaba ahí con papitas fritas. O sea, lo más seguro para eso él era de que, wow, Esaú es lo máximo. Ahora, como espejo también pudiéramos concluir del lado de Rebeca que la personalidad tan activa
protectiva y cuidadora de Rebeca tendía a favorecer más a Jacob, porque, ojo, no hay que ser un, qué sé yo, científico para darse cuenta de lo siguiente: a toda mamá le gusta un hijo hogareño. ¿Qué mamá no estará contenta de que llegue a casa y ya el chiquillo está lavando los platos, está barriendo la casa, no le tienes ni que preguntar ni decir nada, ¿sí o qué? Ahí está, Jadir lo deja mentir. ¿A qué mamá no le gusta tener un hijo así? Bueno, era súper sencillo de darse cuenta de que Rebeca tendía a favorecer más a Jacob. Todos nosotros somos producto de nuestro entorno familiar, para bien o para mal. De los dos lados puede ocurrir esto. No hay nada malo, ojo, y hay papas presentes aquí y me pueden sacar de esa duda también. No hay nada malo en que te gusten características o talentos de tus hijos. Algunos en especial. Si tienes 2 hijos, hay cosas que te van a dar orgullo, que serán más interesantes, más divertidas de fulanito, o de repente otras diferentes de fulanita. Lo que sí está mal es que aquello empiece a distorsionarse y que empieces a tener más bien favoritismo. No ser imparcial en la manera como ves a uno o a otro de tus hijos. El siempre tener corazón y ganas y perdón y todo para uno solamente, y el otro ser demasiadamente difícil y pesado. Eso sí que no está bien. Ahora, Génesis 25-28 dice así: Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Y es muy importante esa palabrita que dice allí. Pero Rebeca amaba a Jacob. En la Biblia, cada vez que vemos esa palabrita, pero, de una vez, eso trata de decirnos que hay algo que está sonando mal. Hay un conflicto, hay algo que es uno versus otro. Ese pero que está ahí significa mucho. Esaú le gustaba comer los animales que cazaba, Isaac le gustaba comer los animales que cazaba Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Volvamos a la respuesta que Dios le dice a Rebeca. Génesis 25 dice: Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Ojo, una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Una nación más fuerte que la otra. Es interesante y se resalta de que no menciona cuál. No menciona si es la de Esaú o la de Jacob, pero sí menciona que una será más fuerte que la otra. Una será más fuerte que la otra. No especifica, pero al final veremos que esa omisión tiene una razón de ser. Ahora, vamos a entrar nada más a mencionar esto por encima. Hay algo que se llama primogenitura. Sé que es una palabra que no solemos utilizar todos los días, pero primogenitura es fácil y sencillamente el hecho de ser el hijo que nació primero. Y primogenitura es algo que en las sociedades de la antigüedad, en el mundo antiguo, era súper importante la primogenitura. Ya que la primogenitura no solamente era la condición del hijo que nacía primero, sino que primogenitura venía con el derecho exclusivo de recibir aquella porción de herencia que le correspondía al hijo primogénito, al primero en haber nacido, al hijo mayor. Primogénito, quien tiene aquel derecho de recibir la herencia y la bendición de su padre. Pero, según lo que Dios habla a Rebeca, es algo que ya nos empieza a hacer ruido, porque vemos ese aspecto de que primogenitura comienza a ser como que volteado, comienza a ser como que puesto así
en arena movediza el concepto de primogenitura al decir que el mayor servirá al menor. Esto era radicalmente diferente a lo que se daría bajo un contexto normal, porque lo normal sería que el menor sirviese al mayor. Por el mayor sería el primogénito, pero Dios le revela a Rebeca que aquí los papeles se invertirían. Aunque haya sido solo por unos segundos, solo por el hecho de que uno se asomó primerito, eso los marcó el resto de sus vidas. Y mira, no podemos nada más condicionarlo a esa historia, porque si alguna vez has conocido amigos gemelos y tú les preguntas, hey, ¿quién nació primero? Créeme que van a saber el minuto, el segundo que le ganó uno al otro. ¿Le has hecho la pregunta de repente a gemelos, oye, ¿quién nació primero? Ah, no, mira, yo nací 23.5 segundos antes que mi hermano. O sea, se lo saben. Y hay veces que hasta lo dicen así como que con el orgullo de que yo salí primero. Lo cual me da sumamente risa, se me causa muy gracioso porque sabes que no tuviste que haber hecho nada para que te tocara salir primero. Fue simplemente la voluntad de Dios. Fue simplemente la voluntad de Dios. Dios dice, estoy a punto de poner a prueba el concepto de valor. Porque el primogénito se le tenía muchísimo valor, muchísima estima, pero Dios a través de la vida de Rebeca dice, estoy a punto de poner a prueba lo que ustedes consideran como valor. Aquí las costumbres naturales son totalmente derribadas en esta historia. Por eso nos podemos conectar fácilmente con Jacob, porque él era un hombre con muchas fallas y muchas debilidades, pero a pesar de todo eso, la gracia y el favor de Dios estuvo siempre en su vida. Había propósito en eso. Mete la pata muchas veces, eso no te lo voy a negar, pero Dios confirma su pacto con Abraham a través de la vida de Jacob. En 1 Corintios capítulo 1, verso 26. El apóstol Pablo nos habla acerca de algo que bien él hubiera podido agarrar así, ¿ve? La radiografía de Jacob e insertarla allí. Porque habla exactamente lo que en esta historia desde el comienzo vemos desarrollándose. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Mira, muchos de nosotros fuimos producto de situaciones no convencionales. Muchos de nosotros de repente no fuimos los más poderosos o los más privilegiados o tener las condiciones más perfectas. Muchos de repente de los que están aquí no fueron ni siquiera los primogénitos de su casa. Pero Dios es quien elige. Al final del día Dios es quien elige. Dios es quien entra en escena y Él dice, mi favor está encima de aquel que miro. Mi favor está encima de ti. Por más que de repente pienses de que tienes todas en tu contra, todas para perder. Por más que te consideres de repente la persona menos indicada para aquel puesto, para aquella promoción, para aquel sueño que se llega a cumplimiento en tu vida, en tu familia, aquellos anhelos que tienes. Pensarás que todo está en tu contra, pero déjame decirte que la última palabra, incluso la primera, siempre la tendrá Dios. Dios te tiene en la mira. Y cuando Él elige, Él ejecuta. Aquello que no sumaba a aquellos que no eran primogénitos, los consideró
para pasar de nada a ser lo primero. Ciertamente, el concepto de primogenitura era algo que intrínsecamente era injusto, porque como te lo había mencionado hace un momento, el primogénito no era de que él dijo, aquí entré y voy a salir aquí de una vez. No, era un bebé frágil, sencillito, no podía hacer nada por él, tenía que sacar, la mamá era la que empujaba, o sea, tenía que sacar al niño. O sea, que quien nació primero no es que tuvo que luchar o hacer algo, fue simplemente algo que se dio, algo que se dio. No era algo que tenía algún mérito. No está en las manos de uno el nacer o no primero. Pero Dios dice, yo soy quien tiene la primera y la última palabra en tu vida. Dios es quien dice que no. Cualquier sistema humano o de preferencia que hayan podido establecer, yo lo cambio en un abrir y cerrar de ojos, porque es mi voluntad por encima de tu circunstancia. Voy a repetirlo, es mi voluntad por encima de tu circunstancia. Si piensas que estás en alguna circunstancia de desventaja, es la voluntad de Dios por encima de tu circunstancia. Es más, ni siquiera es algo que termina siendo variado por lo que hagas o no. La voluntad de Dios se cumple, incluso por encima de tu voluntad. Dios usa esto. Dios usa esto. Y al comienzo Rebeca pregunta eso, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Y Dios responde, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Si no lo puedes sentir, si no lo puedes ver, créeme que durante esta temporada, a pesar de que ya se está acabando el año, mira, a mí me encanta cuando Dios es como esa fuerza que me mete así la pata en la puerta cuando estás a punto de cerrarla y dice, espérate, hay todavía algo nuevo para ti. Hay todavía algo nuevo para ti. Hay todavía algo nuevo para ti. En la historia de Jacob veremos esto una y otra vez, una y otra vez. Y para cerrar solamente quisiera mencionarte algunas aplicaciones de lo que hemos visto hoy. Y es algo que vamos a estar repitiendo durante cada sábado. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Y qué cosas prácticas podemos aplicar a nuestra vida. Y si quieren ya el worship. Sábado. Domingo. Y se nota que dormí muy poquito, perdonen. El siguiente domingo y los próximos vamos a estar viendo esto y cómo se aplica a nuestra vida. Pero quiero nada más mencionártelas aquí rápidamente. Aplicaciones prácticas de lo que Dios quiere hablar para nosotros a través de esto. Número 1, Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que promete lo cumple. Inclusive esto también lo estamos viendo durante los midweeks. El devocional que estamos desarrollando. Dios lo que promete lo cumple. Lo segundo es que la vida no es fácil. Va a haber retos, va a haber situaciones. La vida no es fácil para nadie, pero como hijos de Dios tenemos fe y esperanza. Lo siguiente es que el favor de Dios no es condicional por las dificultades de tu vida. Puedes haber pasado un inicio sumamente complicado, sumamente difícil, pero eso no es la muestra de que el favor de Dios no está sobre tu vida. Eso no es la muestra de que Dios puede hacer de la noche a la mañana un de repente y sorprender a aquellos sabios y entendidos con el ejemplo de tu vida. Está bien preguntar a Dios por qué. Nunca te guardes en tu corazón un por qué a Dios. Dios puede recibir todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes. Él está allí y Él contesta. Lo importante es que estemos listos para escuchar su respuesta. El favoritismo es peligroso y eso lo vamos a estar viendo durante las siguientes semanas. Y lo último, Dios puede usar tu vida para cosas grandes a pesar de tus circunstancias actuales y de cuál destino creías que tenías. Dios tiene la primera y la última palabra. Amén. ¿Qué tal si le doy un aplauso al Señor? Porque es por su gracia, es por su voluntad perfecta
que podemos experimentar esto a través de Cristo Jesús. Y yo quiero pedirte en este momento que te coloques sobre tus pies.